Bueno, venga, vamos con El Enebro de Nuria Tamarit. Una lectura que todavía no ha salido, o sea, un título que todavía no ha salido, porque sale este ¿Sale jueves mañana? a la venta, sale mañana, Mañana. mañana jueves 27, pero nosotros como privilegiados libreros pues ya lo tenemos por la librería y hemos podido Y lo tengo catarlo aquí también. y poder, bueno, pues vamos a hablar de ello. Vamos a hablar del Enebro de Nuria Tamarit. Rebeca, un cómic muy complejo, también en la línea de lo que Nuria hizo en Giganta. Por aquí os pondremos el link para que veáis la reseña de Giganta, que también nos encantó. En la línea de la fantasía, del cuento, de todo esto que ya reflejaba un poco también en Giganta, con su estilo tan particular, tan arrollador y tan precioso, porque es una maravilla de estilo lo que tiene Nuria Tamarit, que a mí me flipa. Y lo que pasa que aquí, en Giganta, nos contaba la historia de una protagonista, iba indagando, iba quizá eh, metiéndose en tramas que tocaban diferentes temas, y en este caso, El Enebro es un cuento de los hermanos Grimm que Nuria ha trasladado, ha cogido su visión y lo ha trasladado a las páginas de este cómic. Mucho más difícil de analizar, creo, que El Enebro, que Giganta en este caso, porque, tal como hablábamos antes, Rebe, es un cómic complejo porque el cuento en sí lo es. Exacto. Tú cuando te lees un cuento, ¿no? Siempre intentas buscar una moraleja. Pues cuando te acabas este comicazo que a mí me ha encantado, yo me lo acabé y dije, ¿y qué moraleja traemos aquí? Te deja como un poco roto, ¿no? Porque eh, digamos que eso es un cuento que comienza con una pareja que quiere tener un hijo, no pueden, ella parece que vende su alma al diablo, que está reflejado un poco, ¿no? En este enebro. Y, pues el diablo les concede ese hijo y van ocurriendo cosas trágicas, más trágicas que divertidas quizá, y todas estas cosas van ocurriendo y básicamente la moraleja o la sensación final que te queda es un poco de pues que pasan cosas malas en el mundo y que te tienes que acostumbrar a ellas, que el mundo no es de piruleta y eso, y que hay que afrontar ese tipo de situaciones. Pero a mí es verdad que esta adaptación con el dibujo de Nuria me ha mega flipado. Los colores, otra vez en este caso la protagonista vuelve a ser pelirroja, que, que es algo pues, que le da mucha potencia, ¿no? al personaje porque le da pues, como mucho protagonismo. Y a mí es algo que, me encanta. El dibujo me parece, la paleta de color, cómo la utiliza, una fantasía, o sea, absoluta. Muy bonito. Tiene un tamaño muchísimo más chiquitito que Giganta, porque es como más así de Sí, bolsillo. Con estas ediciones que hacen la cúpula, que es que nos alucinan de lo bonitas que son, este papel con este gramaje que es, no sé, es que le da mucho cuerpo también a cualquier tipo de historia, ¿no? De cómic. Y, tiene sobrecubierta. y luego, No. sí, exacto. Es verdad que es curioso porque normalmente estos así chiquititos de la cúpula suelen ser en tapa blanda Hmm. y este es tapa dura. Es Sí, algo curioso también. sí, no sé si la decisión ha sido de Natalia, la editora, o de Nuria, pero Mm, es verdad que la edición es preciosa. O sea, yo ahí no tengo Preciosísima, nada que decir porque me totalmente. parece preciosa, pero es verdad que me llamó la atención, igual que a ti, Sí, porque en tapa dura y normalmente ese tipo de historias las suelen editar ellos en tapa blanda. Yo, exacto. yo, Es, sí, uy, perdona. no, iba a decir solamente una cosita que es verdad que creo que, o sea, esto tristemente como suele pasar muchas veces en este tipo de historias se publican antes en Francia y creo que esto viene de una historia publicada anteriormente en Francia y de una colección de distintos ilustradores o historietistas o Mm. dibujantes que están adaptando pues esos cuentos de los hermanos Grimm en esta colección y que se está editando en Francia y que hemos tenido la suerte pues que este Enebro se ha editado aquí en España por la cúpula. Y eso era lo que iba a decir. Pues eso no lo desconocía el dato. O sea que hay más historias de otros autores haciendo cuentos de los hermanos Grimm. Exacto. Habrá que estar atentísimos a eso.
Bueno, yo estoy un poco en tu línea, como es habitual. Aquí rara vez, porque es verdad que si traemos una obra para hablar de ella, solemos estar más o menos de acuerdo. Eh, y lo que me ha pasado es que lo leí el otro día, me quedé bastante loco por dos cosas, por la estética de Nuria y por la narrativa que tiene Nuria y la fantasía en la que convierte cualquier relato. Y dos, porque iba para atrás, para adelante y digo, Me he perdido algo. Sí, no entiendo, o sea, no entiendo el mensaje. Luego, claro, reposándolo y pensando en ello, es un poco lo que tú dices, pues es que la vida es así. O sea, es que no hay más. No hay que sacar un mensaje de todos los cuentos y de todas las historias que leemos, ¿no? Ultra profundo. Simplemente me gusta mucho, claro, he leído el cuento original un poco por encima, en algún resumen y demás, pero no he leído el cuento como tal. Y me gustan mucho, por ejemplo, estas, no sé si son licencias creativas que se toma Nuria para reflejar ciertos hechos del cuento, ¿no? Como que desenfada mucho el relato con pues aquí el esqueleto este que le aparece por la noche, ¿no? Que le dice, pues pin, o tal. Es que no me acuerdo cómo era la frase, pero como que de repente es algo que está pasando muy grave y ella lo convierte en una especie de recurso narrativo muy ligero, ¿no? Y muy desenfadado, sí. que es como, ostras, qué naif de repente esto dentro de este relato tan intenso. Y qué bien queda, Total. ¿sabes? Sí, de hecho creo que... Un efecto de humor, perdón. Total. No, perdona. Creo que justo el momento este del esqueleto que aparece, que está ella como en la cama, creo, y dice, estoy muerta, ¿verdad? O algo así. Que es como sí, muy, no sé, como muy directo y un poco tontorrón, por así decirlo. Sí, que sí que te quedas un poco como, estoy muerta, ¿verdad? Sí, Y tú, pues sí. Pues sí, está muerta. Es la parca, es que no estoy viendo aquí. Es la parca que viene a matarla. Esto ocurre en las 2-3 primeras páginas, que matan a la primera mujer que, digamos, ha vendido su alma al diablo para tener un hijo. Y llega la parca y le dice, ¿qué pasa? Y el marido se despierta y dice, ¿qué pasa? Y dice, tú a dormir. Esta mitad de aquí. Tú no vienes. Claro, sí, es un poco ese rollo. Y me hizo gracia, ¿no? Cómo está reflejado esto. Sí, hay momentos cómicos de sí. También de repente en un momento así un poco apurado se intenta resolver una cosa de una manera también muy cómica, ¿no? Bueno, vamos a salir, esto es como cuando se te cae algo al suelo y lo intentas meter como debajo del sofá, tipo, que no se total, vea, pues total. Algo así ocurre también a lo largo del cómic y es muy, muy divertido, la verdad. Para mí es lo mejor a nivel de guión, ya digo que no he leído el cuento original. ¿Qué dice Tengo aquí a Pista, está súper nerviosa la pobre con todos los cambios de para arriba y para abajo y me está diciendo, pues a mí me parece fatal. Le parece fatal todo en general en la vida porque está un poco descontenta. Está un poco enfadada. Ella solo quiere su pelota rosa. Ella no ha venido ningún alma, ningún diablo y está descontenta. Sí, exacto. Le parece fatal que la vida le vaya tan mal. Que no. Decía que... todo te va bien. Perdón. Nada. Que Nuria creo que traslada bien el cuento en ese sentido porque si esto, que yo dudo que esté en el relato original, que ella lo aligera tanto, que le queda muy bien, ¿sabes? A nivel de argumental creo que es lo mejor que tiene el relato, este tipo de golpes. Que has comentado tú un poco por encima, que no podemos contar mucho porque es un poco spoiler. Pero sí, son momentos gravísimos quizá a nivel argumental que están contados con una... Bueno, pues con una alegría un poco inusual, pero que funciona muy bien y muy efectiva, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que tú has dicho también, la paleta de colores, el diseño de personajes que tiene, como, no sé, me parece que tiene un estilo tan guay. Sí, totalmente. Yo, si va a ser cómic por mes, me parece perfecto. Supongo que ella no pensará lo mismo. No, por su salud esperemos que no también. Exacto, porque esto conlleva un trabajazo increíble y muchos años, imagino, pero yo la verdad es que estoy muy contenta con haber podido degustar estos dos cómics así tan seguidamente de Nuria, porque los dos me parecen brutalísimos.
Es que es precioso, es precioso. A mí... Sí. Oye, si se anima a hacer más cuentos, pues es que claro, que le va como anillo al dedo, ¿no? Porque el estilo de todo Total. el tema fantástico y de fábula es que es idóneo. Así que nada, Total. poco más podemos decir porque ya digo que el relato es corto, es un relato corto. El cómic tiene Son 60 páginas, ¿no? Si llega. 60 páginas, sí, 60 páginas, 61 en la última página. Y, y bueno, pues ya digo que el mensaje a nosotros nos ha dejado un poco loco. Lo he vuelto a leer hoy otra vez y ya con más calma y pensando en simplemente disfrutarlo a tope, porque el otro día lo leí como con mucha ansia de querer leerlo. Sí, lo leí, pista. Se enfada también. Sí, he dicho que dice, no mientas. No puede ser, no puede ser. Puedo leerlo antes de que Además salga a la yo venta. el día que te lo ibas a leer, te lo dije. Te dije, es raruno. Del mensaje de decir, pues eso, raruno. De que lo tenías que leer y verlo por ti mismo, porque... No sé, porque creo que sí, a mí también me quedó ese pozo de decir, ay, no sé Está muy qué, guay. qué hay. Es súper bonito, súper bonito. Súper bonito de ver, porque luego lo que pasa no es realmente bonito, pero oye, es un cuento que está trasladado de una forma fantástica, con una estética brutal y con un estilo brutal, brutal. En fin, no lo vamos a repetir. El Enebro de Nuria Tamarit, editado por La Cúpula, 14,90. Una edición preciosa, como estáis viendo. Y que es un relato de los hermanos Grimm, pues contado de la manera que Nuria Tamarit ha querido. ¿Algo más que añadir? Pues que a mí me encanta que haya elegido esta forma de contarlo, la verdad. Sí, esas particularidades, como hemos dicho, para mí son lo más guay del relato. Y bueno, pues oye, que enhorabuena a Nuria por el trabajo y por los 2 trabajazos que se ha marcado ya este año. Venga, vamos con el segundo, ¿te parece? Venga, Venga, vamos a hablar de... ¿cuál es ahora? Porque como hemos cambiado los órdenes... Hemos cambiado el orden, pero vamos a hablar de As, de Sara Soler, editado por Astiberri en este tomo tan chulo, tan bonito, con estos colores tan preciosísimos. 18 euros, el tomo en tapadura, que ahora os mostraremos. Un cómic que fue editado previamente en Fanzine, que en 2019, y que tuvo bastante hubo bastante revuelo en cuanto a que funcionó bastante bien, y la Astiberri ha decidido editarlo. Sara Soler ha hecho más páginas, ha creado más contenido. La edición original, el fanzine, estaba en blanco y negro. Aquí directamente usa los colores de la bandera trans, que son el azul clarito, el rosa y el blanco, todo el rato, con un estilo, bueno, pues también muy particular, el que tiene Sara para contar también cosas muy serias o que están con las que hay muchos problemas todavía en nuestra sociedad, lamentablemente, pero también usa mucho el desenfado, ¿no? Y la ligereza narrativa para hacerlo todo mucho más orgánico, más natural, y que quede como le ha quedado de bonito, porque es una historia de amor preciosa. A mí me ha parecido... Me emocioné un par de momentos y a mí de verdad que me parece uno de los cómics más... de las historias de amor más bonitas que yo he leído en mucho tiempo, y de los cómics más necesarios. Cuando hablamos de necesario, yo creo que un cómic o una obra... el otro día decía en Twitter, ¿no? Que no quiero pecar de decir que algo es necesario. Fue una obra de ficción, que cualquier relato es necesario cuando habla de ciertos temas, pero no quiero usarlo mucho porque hay que usarlo bien, yo creo, y creo que en este caso As, de Sara Soler, es un cómic y una obra necesaria. Sara ha trabajado muchísimo en el cómic, tiene ya varias obras. En la oscuridad, creo que se llama, una obra que le editó Planeta Cómic. Bueno, ha trabajado también en el Planeta Manga, tiene una historia corta en Planeta Manga. Y bueno, ha andado también haciendo cosillas en el mercado norteamericano. Ha hecho algún cómic de, creo que Plantas contra Zombies, si no me equivoco. Y bueno, creo que hizo un especial también de Doctor Horrible Singalong, esta serie que hubo también. En fin, ha hecho cosillas en el mercado norteamericano, creo que sigue haciendo cosas. Pero para mí... que siga haciendo cosas. Y que siga haciendo cosas.
Es verdad porque es muy versátil también, porque tiene usado muchos estilos. Mm. Y luego es profesora en la escuela Joso, creo que es, de Barcelona. En fin, pues una persona con muchísimo trabajo y a sus espaldas y mucha experiencia, que ha hecho una pedazo de obra. Toda esta introducción que he hecho, sin decir de qué va As, que te lo dejo a ti, Rebe. Pues As va sobre la historia de Sara y Diana y de su... Digo, "Ay, ¿qué pasa?". Me ha asustado Pista, que ha mirado para allá, digo, ¿qué ha pasado? Los fantasmas en casa. Sí, y de su transición de género, de la transición de género de Diana y de cómo influyó eso en, pues, en su relación y de cómo pues, su vida cambió, ¿no? Dio un giro, ¿no? Pues eso, que al final estas cosas, cuando nunca te las has planteado, nunca has tenido que, mm, que luchar o que vivir con ellas de cerca, muchas veces ni siquiera te lo planteas, ¿no? Cómo cambiaría tu vida si de repente tu pareja eh, se da cuenta de que se siente, pues eso, que es un hombre trans o una mujer trans y te lo dice y tú cómo lo aceptas, ¿no? Es algo que se va viendo a lo largo de la obra y también mucho de lo que se cuenta, pues claramente eso son sus vivencias de ya no solo entre ellas, sino con el resto de la gente, de pues cómo vivieron esta transición de género, los familiares, los amigos, de cómo hay gente que lo acepta bien, gente que no lo acepta tan bien, gente que, aunque al principio a lo mejor tenga ciertos tabús, luego son capaces de empatizar, gente que es imposible, pero a mí lo que más me ha gustado es el tono cómico que tiene la narrativa y las viñetas. Me lo he pasado súper bien leyéndolo. Aparte de que eso es muy didáctico y muy divulgativo, ¿no? También a la hora de enseñarte un montón de cosas, incluso de conceptos que vienen al final, por ejemplo, del cómic. eh, y, y eso, y de ver cómo a veces estamos, para lo bueno y para lo malo, estamos educados de cierta manera y nunca, como que no nos planteamos determinados temas si no los tienes de cerca, ¿no? Y a mí eso me ha gustado mucho porque te hace también reflexionar a ti mismo, ¿no? De ciertas cosas que a lo mejor haces, dices o no has tenido nunca en cuenta. Y no sé, me parece que es súper bonito, súper guay. Es una historia de amor y de lucha y de amor propio también, obviamente, de quererse a uno mismo, de aceptarse, de ser valiente y de salir del armario, que es un poco, ¿no? la, lo que quiere contar, yo creo, Hmm. también este cómic. Y a mí la verdad es que me ha encantado, pero ya te digo que es que me lo he pasado tan bien leyéndolo. Hay algunas viñetas que yo me partía, o sea, no podía evitar no reírme o sentirme como muy identificada, ¿no? De decir, joder, qué guay, el coger esa cosa, ¿no? que te oprime el pecho, cogerla, sacarla hacia afuera y tener la valentía de, pues con una sonrisa, con una carcajada, con lo que sea, intentar decir, venga, le voy a plantar cara, me voy a enfrentar a este problema y voy a salir, pues empoderada, ¿no? Y no sé, yo es algo que lo he ido viendo no en una viñeta en concreto, sino en muchas, y a mí es algo que me ha encantado. Me ha gustado mucho, me parece que tiene muchísima fuerza este cómic. Sí. Y bueno, es verdad que es una historia que termina bien, que no todas este tipo de historias terminan bien, pero eh, aún así creo que, como has dicho, sí que es algo necesario, que es algo necesario porque es algo que se tiene que dar visibilidad para que, pues eso, vaya normalizándose dentro de la sociedad. Precisamente por esto que dices, ¿no? Que lamentablemente no todas las historias acaban bien, esta en este caso sí. Y por eso yo decía al principio que para mí es un cómic necesario porque me parece inspirador. Me parece súper Mm, inspirador. O sea, me ha vuelto loco en ese aspecto de decir que bien contado y que con qué naturalidad. Y qué bonito, ¿no? Que el mensaje. Bueno, ella estuvo con Banff el domingo pasado. Pondremos el link también por aquí en YouTube. Para que lo veáis, porque no merece muchísimo la pena escucharla. Y a él también, por supuesto, de aquí un besote a los dos. Y,
Y bueno, contaba un poco esto, que los mensajes positivos que ella recibe, pues también le ayudan mucho a ella, ¿no? Y al final se retroalimenta y yo creo que entre toda la gente que se siente así, pues está bien que exista este tipo de obras que inspire y que sirva pues eso, de apoyo y de ayuda, ¿no? Y creo que Sara ha hecho una grandísima labor con este relato suyo propio, autobiográfico, y lo ha hecho muy bien. Antes de seguir, voy a dar las gracias a Underbrain, que nos ha hecho una raid de 4 participantes, así que un saludo a toda la gente que haya entrado ahora. Deciros que gracias por quedaros, porque os estáis quedando. Muchas gracias. Sí. Y un besote a la buena gente de Underbrain. Y nada, deciros que estamos aquí hablando de cómics, que si os queréis quedar, aquí hay lumbre. Bueno, lumbre no, porque hace un calor tremendo. Pero tenemos cómics para hablar y podéis comentar lo que queráis en el chat, que os escucharemos. Lo dicho, yo creo que es una grandísima obra, para mí de las más importantes de los últimos años, diría. Bueno, he leído mucha gente también muy pensando que es una obra que puede tener su espacio en los colegios, que creo que es súper necesario, primero por la temática y segundo por cómo está contado, porque es quizá más accesible que se acerque igual un chaval a una obra y cuente esto de esta manera que no sé, una obra literaria. En fin, es que este tipo de temáticas y lo que hablamos siempre de educar emocionalmente a la gente, ¿no? Desde el colegio, que es lo importante. Y es que creo que la base y la estructura de abajo está aquí, en ese tipo de cosas y iniciativas. Así que, no sé, es que me parece me ha encantado. Entonces, lo que tú decías también, el humor que usa Sara Soler también a veces cuando... Y además, es buenísimo. Lo hace muy bien, porque lo hace de una forma muy orgánica, o sea, no se corta. Es decir, si en su momento tuvo un pensamiento que no está bien del todo, lucha contra ese pensamiento y hace ver cómo reacciona en su momento a ese hecho en concreto o a ese prejuicio que tenía ella y cómo poco a poco lo va gestionando. Y bueno, pues todo ese tipo de cosas está contada de una forma, como digo, muy natural. También ella total, es que es así. Incide también en que todo lo que hay en el relato, todo, absolutamente todo, incluso las cosas más inverosímiles que creas que son más inverosímiles. A mí no me pareció que nada fuera inverosímil, ¿no? En este cómic, porque sé que hay gente así, porque se encuentran con todo tipo de personas, ¿no? Incide en eso, en que todo es real y que todo ocurrió, o sea, todo ha ocurrido, lo bueno y lo malo también, ¿no? Que también ocurre. Y bueno, pues eso, pero contado con esa sutileza, esa elegancia y esa naturalidad, a mí me parece fantástico. O sea, hay situaciones, la que tú hablabas antes, ¿no? Que era muy, muy divertida y muy emocionante el ver, por ejemplo, cómo van por primera vez al baño de chicas juntas, ¿no? Que a mí eso me parece también súper bonito. ¿Cómo lo disfrutan? A mí es de los que más me gustan, porque me parece eso de superación, ¿sabes? De tener esa cosa de... Porque además, claro, la viñeta anterior es como que no quiere ir al baño de las chicas, ¿no? Y está ahí que no quiere ir y tiene que ir corriendo luego a casa porque ya que no puede más. Y ese empoderamiento a mí me encantó. Además me encanta eso, la expresividad que tienen, ¿no? Cada una de las viñetas, ellas son súper expresivas. Sí. Y a mí es que me ha vuelto loca. Otra cosa que también me gustó muchísimo, que esto es, creo que son las primeras páginas, que cuentan las dos, ¿no? Que pues esto es la historia que a ellas les pasó, que a ellas les ocurrió y cómo ellas lo han vivido y cómo, pues eso, cómo han hecho, cómo Diana hizo su transición, ¿vale? de género. Pero es verdad que no es ni la única manera de hacerlo, ni la mejor, ni la más... O sea, no intentan contarte no, es que esto se hace así porque tiene que ser así. No, simplemente te dan su visión de cómo lo han vivido ellas, de cómo lo han interiorizado y efectivamente de cómo se han ido quitando tabús, tanto Sara como Diana. O sea, porque esto al final es que es educación, ¿no? Lo que hablabas tú, que es totalmente de educación y que... son estereotipos o tabús que tenemos en la cabeza, que los tenemos todos, además, o sea, creo que es imposible salir de ellos y es imposible quitártelos, de hecho, si no te hacen, ¿no? reflexionar acerca de ellos.
Y en esta historia es que es clarísimo, se ve, ¿no? De decir, jolín, ¿cómo he podido yo pensar esto? Y no, yo nunca pensaría así, luego lo piensas y dices, sí, sí que puedes llegar a tener ese pensamiento, ¿no? Mm. O usar sin darte cuenta, además, ¿eh? Si tampoco es que sea con inquina o a mala leche, que mucha gente sí que lo hará, pero que a lo mejor sin querer de repente catalogas algo de normal porque tú lo tienes normalizado, porque es así normal para la sociedad, pero ¿por qué tiene que ser normal, no? Mm. Bueno, Pues sí. pues eso, cómics que te hacen, a mí me ha hecho reflexionar un montón y me ha encantado, la verdad. Es de Sí. mis cómics favoritísimos de, vamos, de este año seguro. Y, y eso, no sé si lo típico que dices, de estos que no pueden faltar en tu librería, porque, no sé, es que se lo daría a leer a todo el mundo. Sí, sí, o sea, total. Tremendo. Bueno, pues ahí queda. Creo que nos vamos a pelear por cuando hagamos el vídeo de los mejores cómics de los primeros 6 meses, o de el mes que sea, o del año. Nos vamos a pelear por hablar de él. Ya, no Pero pasa casi nunca. en definitiva, a mí me ha parecido eso. Una belleza de cómic y de edición. El diseño Sí, del libro en sí, del cómic, es fantástico. O sea, es verdad que la portada del fanzine, que está ella aquí, la muestra porque hace un poco de meta también ahí, cuenta un poco cómo hemos llegado a esta historia en este formato y cómo está editada así. Cuenta, ¿no? El fanzine tenía todo empezó en este fanzine y lo muestra. Esta es la portada, que también es preciosa, la portada del fanzine. sí, 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 total, sí, yo también lo pensé, me encantaba. Me encantaba, me encantó. Y luego, sí, sí. Y luego el diseño definitivo de Astiberri, precioso, fantástico. Y una maravilla, una maravilla. As de Sara Soler, que hoy llevo todo el rato con el cuadradito empequeñecido. A ver, esto no puede ser, es que nos pasa siempre. A ver, hoy me pasa a mí. Esto es una tómbola. Vaya por Dios. Venga, pues ya está, arreglado. Ahora sí, venga, leches. As de Sara Soler, compradlo, leedlo, regaladlo, haced lo que sea, pero Disfrutadlo, llegue a aprended que mucho. llegue Es a todas que las manos. sí, de verdad que sí. Es totalmente, para que todo el mundo lo lea, aprenda y lo disfrute, porque es una maravilla, la verdad. Por cierto, Sara Soler, que creo que el fanzine está nominado en los premios del Salón de Barcelona al mejor fanzine. Creo que sí, que está. Sí, porque es 2019 y como este año entran en las votaciones los cómics de 2019, y también está nominada ella a Autora Revelación. Así que, bueno, es verdad que la competición, o sea, la competitividad que tiene en esa categoría es bárbara, igual que la del fanzine, porque creo que está Nara Travé, está Irene Márquez, está... No me acuerdo ahora, voy a quedar fatal, pero son 5 titanacas. Sí que ¿Laura Pérez también? No, Laura Pérez creo que no está. No. Mm. En fin, recuerdo que fue ver las 5 candidatas y decir, madre mía, qué locura. Así que suerte a Sí. todas. Y vamos a acabar con el Labo de La Cúpula. Un cómic que lleva ya varias semanas a la venta, que está dibujado por Lucas Varela y guionizado por ¿Y guionizado por? Hervé Burgis. ¿Por qué me haces esto? Me ridiculizas. Porque es muy divertido. ¿Ves? A Pista no le gusta que me ridiculices en directo. Ya, es verdad, me ha dicho, Rebe, te has pasado. Vale, cariño. Te ha defendido, ¿eh? Iba a decir, digo, a Lucas Varela a mí me encanta, me parece un autor que me flipa cómo dibuja, tiene un trazo súper personal, es finísimo. E iba a decir, Hervé Burgis no lo conozco, pero luego he visto que tiene 2 títulos que sí que he leído y no lo sabía. Que es El pequeño libro de los Beatles y El pequeño libro del rock, que está editado por Norma. Y también he visto que también es suyo el del ABC de la tipografía, que yo no lo he leído, pero hablan muy bien de él. Mira, por aquí por el chat dicen, bien, Rao Comics, que está entusiasmado con el Labo, porque también nos ha comentado antes por privado, creo recordar, si ha sido tú, Rao,
que es un obrón, o sea, que es una pedazo de obra el Labo por lo que cuenta, por cómo lo cuenta y en fin, por el cómic en sí, ¿no? Y decía esto, Total, pura fantasía. que el Beverly Hills parece que tiene como tendencia a contar historias o hacer una especie de repaso por la historia de algún hecho histórico, en este caso la invención de Internet, ¿no? Y en los otros casos que he mencionado antes, pues la historia de los Beatles o el libro del rock, que van dando como... Estaba muy bien esos libros, si os gusta la música, os gustan los Beatles, son libros como cuadrados, imitan un poco el formato de un vinilo y cuentan... En el pequeño libro de la historia del rock te cuenta un poco, pues eso, desde el año 20 o por ahí hasta la actualidad. Y va pasando por grupos, por tendencias, por estilos y está súper bien. Y el de los Beatles igual por la historia de los Beatles. Va dando como hechos, así curiosidades, que está bastante guay, muy entretenido. Y aquí en el Labo, pues lo que hace, se sale un poco de esa norma, ¿no? De dar hechos... Deja el mundo musical. Deja el mundo musical y se va a los interneses, Rebeca. Pues sí, y nos cuenta de una manera, a mí me parece muy irónica, inteligente y graciosa, ¿no? Al final, pues eso, cómo pudo haber sido pues el invento de un nuevo lenguaje o de una nueva manera de comunicarnos en los años... Uy, he tocado el micro, no sé si habrá hecho... Un poco, pero no se nota. Sí, ¿no? En los años 70 y de cómo hubiese sido pues eso, esta invención de Internet y de un nuevo lenguaje, de una nueva forma de comunicarnos que ahora mismo todos tenemos muy interiorizada, ¿no? De pues, comunicarnos por mensajes y eso, y de cómo hubiese sido si esto hubiese ocurrido pues en vez de en Estados Unidos, en Francia, en un pequeño labo. Y la verdad es que está muy bien porque yo al principio me lo estaba leyendo, pensaba que era todo imaginación y fantasía, y cuando te acabas el relato, yo además que soy una inculta de este tipo de cosas, pues te cuenta un poco, ¿no? Que en realidad no hay tanta invención y que hay personajes que están basados en personas reales y de cómo esto ocurrió de verdad en Francia, ¿no? En los años 70, antes de que ocurriese en Estados Unidos, en Silicon Valley. Y pues también me parece un cómic en realidad bastante divulgativo porque yo aprendí un montón de cosas que no sabía. Uh-huh. Y contado, ya te digo, de una forma que me pareció bastante graciosa, muy potente. También se mencionan los videojuegos, ¿no? Como comienzo, ¿no? También de la creación de esos videojuegos y un personaje femenino que también tiene una presencia importante en el cómic y que le da un poquito la vuelta a la tortilla, quizá, no sé, a mí ella me gusta mucho y el cómic en general es que me parece brutalísimo. Me gusta mucho la forma en la que está contado todo y sobre todo eso, me gustó mucho que al final te contasen un poco la historia, ¿no? Real de... Claro, es que para mí tiene dos giros. Principalmente me pasó lo mismo que a ti, yo no sabía que era una historia real. Por aquí Raw Comics dice: la naturalidad con la que se cuenta y es más lo que no cuenta, pero lo que se deja entrever en cuestiones de avances sociopolíticos es brutal, como subtramas y demás, sí, es verdad. Exacto, es tremendo. Y luego me pasó esto, que encontré dos giros al final. Uno, porque la historia empieza con una familia que va a comprar una casa y se encuentra en esta especie de estructura rara a las afueras, sí. O sea, a las afueras, fuera de la casa. Y dicen: ¿esto qué es? Y entonces ahí empieza a contar la propietaria, la teórica propietaria, empieza a llover y dice: pues no podemos salir, os voy a contar la historia un poco de este sitio. Y empieza la historia, ¿no? Vamos al pasado y empieza a contar la historia. Acaba, descubrimos quién es esa persona. Y segundo, cuando cierras ya la historia, te cuenta, por lo que tú dices, todos los hechos reales. Porque es que la mayoría sí. Está ficcionado y está todo engranado para que funcione como historia de ficción en una sola. Pero son todo cosas reales, todos hechos reales que ocurrieron y es flipante porque yo de esto, o sea, creo que se sabe muy poco. O sea, totalmente. Cómo podía haber empezado todo lo que empezó quizá en Silicon Valley, cómo podía haber empezado aquí en Francia, ¿sabes? Exacto. Y es que es flipante porque que todo realmente tenga un pozo de verdad es acojonante, me parece brutal.
Y luego el dibujo, por Y supuesto, que dice. efectivamente, eso justo iba a decir que como está diciendo Rao, el dibujo encaja, vamos, es que es brutal. A mí el dibujo es una de las cosas, de hecho, que me enganchó desde el principio. Yo, este cómic a mí me entró por los ojos total de la portada, de querer leérmelo porque dije, Dios, me apetece, ¿no? De verle en la estantería y decir, voy para adelante. Entonces también yo creo que por eso me sorprendió más incluso quizá toda la historia, ¿no? Porque no iba como un lienzo en blanco. Simplemente me había encandilado la portada. Y la estética también, Lucas Barelas, que es eso, que tiene un trazo finísimo, que va un poco con lo que dice Rao, que va un poco por lo naif, pero te cuenta cosas muy tochas, como también hacía en el humano, con ese trazo tan, como digo, tan naif, ¿no? Tan chulo. Y luego es muy gracioso, muy desenfadado, porque hay momentos que dices, pero esto ocurrió o no ocurrió, porque si ocurrió es una locura, ¿no? Realmente, que es súper divertido también. Y mucha gañadería, bueno, sí, también. claro. Yo recuerdo que pensaba, por favor, o sea, ¿cómo se puede ser tan gañán? Sí, total. Luego, no recuerdo si todo lo hacía durante todo el relato, pero creo que básicamente todo es un poco con los colores de la bandera de Francia, ¿no? El rojo, azul y blanco. Va contando un poco todo ese relato que tiene, quizá creo, un doble sentido. Pero bueno, está muy cuidado, ¿no? Estéticamente está súper cuidado. Y luego, además, a mí lo que me ha ocurrido es una cosa, que es que es un cómic que ocurre en los años 70. Y hay momentos de narrativa que es muy divulgativa, de vez en cuando, ¿no? Pum, para y te explica un poco cómo funcionaba esto. Y a mí es lo típico que me entraban como en rollo setentero, canciones de la época, y todo ese ambiente, todo eso entra ahí directamente con el dibujo y el trazo y la estética que está expresando Lucas Varela, ¿no? Que creo que es también el otro gran valor del cómic, más allá de la historia. Otra de las magias, otra de las magias del cómic efectivamente es como esa psicodelia, ¿no? Que se ve ya en la portada también, que es clarísimo, y en esas páginas que dices efectivamente se palpa lo histriónico, ¿no? Un poco de esa época. Sí. Bueno, y luego hay otro giro más, que es cómo empieza el cómic. Empieza con esto, ¿no? Con esta página principal en la que ocurre una cosa, aquí es principio muy divertida, que vienen a buscarle a un tipo que está mandándole unos libros a Francia, a este otro señor, que no sabemos quién es al principio, y de repente parece que le pillan con una sustancia prohibida, ¿no? Y eso se queda ahí y parece como intrascendente porque luego tiene una relevancia después, al poco después, ¿no? De, mira, aquí ha llegado esto. Pero es que luego lo recoge otra vez no voy a decir nada más porque ya me voy a ir de la lengua. Pero me parece brutal. O sea, es que es fantástico. De verdad, qué lectura más bien ejecutada en todos los ámbitos, ¿no? Sí, total. Por eso, porque tiene como... Es verdad que... bueno, quizá menos en el Enebro, que es menos divulgativo, pero si hay algo de conexión entre las obras que hemos elegido hoy, es ese carácter, ¿no? De divulgación que tienen una enseñanza estas tres lecturas y desde luego el Labo la tiene clarísimamente. Sí, es que realmente eso es la historia de una empresa de fotocopiadoras, perdón. Sí, de impresoras, ¿no? Era de... Sí. Que, bueno, pues el padre, digamos que lo deja y le deja la empresa al hijo, y el hijo pues empieza a intentar innovar un poco y se mete pues en cosas que en ese momento eran mega futuristas. Y bueno, como en su momento también hace reflexionar un poco sobre cómo en su momento algo que nos parece completamente marciano, dices, pero ¿dónde vas con esta locura? Y 50 años después comprobamos que todo esto forma parte de nuestra vida, de nuestro día a día, y bueno, pues eso tiene muchas reflexiones, ¿no? Y yo creo que se pueden sacar muchas lecturas de la obra, como antes comentaba también Rao en el chat. En fin, y luego para aprender, te digo, historia y historia de internet, porque es que y luego al final, el final tiene... Súper interesante. Sí. Sí. Bueno, que es súper interesante y que luego además, eso a mí me hizo reflexionar mucho en esas cabezas pensantes. Creo que lo comenté contigo en la tienda el otro día, cuando me lo leí, pues eso, ¿no? Que al final estás como acostumbrado. Ahora, ¿quién no manda un mensaje para...? De hecho, ahora nos comunicamos principalmente por mensajes. Sí.
Y lo piensas y claro, fue alguien que lo pensó, lo ejecutó. Al principio sería una locura, pero que en realidad esa magia de crear ese tipo de cosas, o sea, cualquier tipo de invento, a mí siempre me parece que, jolín, como que no valoramos obviamente porque estamos rodeados de ello todo el día, pero me parece que son, no sé, como flipantes, ¿no? Siempre que leo algún tipo de cosas así, tipo, esta persona inventó esta cosa y de repente pasó esto otro y se inventó... y parece que son casualidades, pero no, lleva como un montón de trabajo de fondo y, y a mí es algo que me hace reflexionar un montón sobre, jolín, o sea, no sé, Sí, que algo como que parece ese tener... una chorrada en nuestro día a día, el trabajo que conlleva Sí, realmente, ¿no? exacto, como todo el esfuerzo y pues la tragicomedia, ¿no? Esta que por ejemplo se lee en el Labo, que dices, pues eso, que para que tú estés aquí mandando mensajes o que nosotros estemos aquí hablando así, pues ha habido un montón de trabajo de fondo, un montón de sufrimiento, un montón de risas también, imagino, y sí, no sé, me parece muy guay Y que toca... que se cuente luego de Sí, esta sí, manera, ¿no? Por ejemplo, que haya cómics así reflexionando sobre ello. total. Y que luego eso, que toca también muchos temas porque de soslayo, pues toca, por ejemplo, la segunda ola de feminismo, ¿no? Porque ocurrió en los finales 60-70. Y también aparece, o sea, no sé, yo creo que es una obra que yo creo que se le dará valor también conforme pasen los meses, porque tampoco se ha hablado muchísimo de ella, pero creo que va a estar ahí al final del año seguramente como una de las más guays y las más recomendadas, porque lo merece. Y luego Total. estaba aquí con la página, con estas páginas finales un poco ya más puramente divulgativas, en las que te dicen un poco qué es cada cosa, ¿no? A qué hace referencia todo lo de la obra, que está también súper bien porque al final ubicas a todo el mundo y dices, ah, vale, y es que como te das Exacto. cuenta de, ostras, qué información que no conocía, o sí, no sé si alguien supongo que sí, a cada gente que lo conozca, pero claro, a mí me ha volado la cabeza. Sí, En a fin, mí igual. Yo me sentí y dije, jolín, no tengo ni idea de nada. del mundo. Sí, total, es que es así. Por eso luego también me hace reflexionar más sobre, jolín, no le das el valor a las cosas que le deberías dar o a... Porque, bueno, ya está, esto ya son Yo ya reflexiones mías. filosofía ya a estas horas, 10:15, vamos a ir cerrando.